Bueno, vamos a continuar con la resolución de ejercicios. En este caso vamos a seguir con suma de tensiones instantáneas, ¿no? Hemos sumado corrientes, vamos a sumar ahora tensiones. Esta sería la primera expresión, la segunda, y estaría presente aquí también lo que son los fasores, vamos a utilizar fasores equivalentes máximos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la respuesta. Una vez con esa respuesta, vamos a proceder a llevarla otra vez al dominio del tiempo. Entonces empezamos, ¿no? Vamos a decirle U3, ¿de acuerdo? U3, para hablar en mismos términos. U3. U3, en función del tiempo, va a ser igual a ¿qué? A 1. 1 en este caso vale 20. 20 por el coseno de 100 más 30, ¿no? Ahí tendríamos la primera tensión. Vamos a colocar la segunda, que es de 30, por el coseno de 100 más 60. Perfecto, ahí están las dos tensiones. ¿Qué procede? ¿Cuál era nuestra lista de pasos, no? Para sumar, ya sea, en este caso estoy sumando cosenos, ¿verdad? Para poder sumarlos, tengo que primero transformarlos a cosenos, luego llevarlos a fasores, ¿no? Como ya tengo funciones en respecto al coseno, entonces las dejo nomás. Ya puedo llevarlas a fasores, cada una de ellas, ¿no? Y como estoy utilizando fasores máximos, procedo a hacer la conversión. En este caso, mi primer fasor tendría la siguiente forma, ¿no? Copio la amplitud, que sería 20, E elevado a la J por el desfase, que en este caso mi desfase es de 30 grados. Esta J la voy a corregir porque está un poco deforme. Ahí tengo. Después armo el otro fasor, ¿no? Que sería de 30 por E elevado a la, en este caso sería 60, ¿no? Ahí está. Y toda esa expresión de acá voy a llamarle como mi fasor U3, ¿no? Fasor U3. Ya no estaría en función del tiempo, ¿no? Sino en función de la frecuencia. ¿Qué se hace ahora? Vamos a llevar todos estos miembros a su forma polar, ¿no? Una vez más vamos a hacer eso, para evitarnos de confusiones ni de malos entendidos, ¿no? Para hacer eso voy a utilizar yo la fórmula de Euler, ¿no? Aquí se encuentra, vamos a llevarla a su expresión, ¿no? Tendría que trabajar, ahora mi ángulo θ va a ser 30, ¿no? Por lo tanto, yo colocaré lo siguiente, ¿no? Y reemplazando en la ecuación de Euler sería coseno de 30 más j seno de 30, por un lado. Eso tendría por acá. Después coloco más 30 y aquí colocaría coseno de 60, ¿no? Porque mi ángulo ahora aquí sería 60, ¿no? Coseno de 60 más j seno de 60. Listo. Ahora, con esta expresión lo que voy a hacer es simplemente distribuir, ¿no? Distribuir es desarrollar cada uno de los miembros para poder obtener una respuesta. Una vez desarrollado, ¿no? Esta expresión de acá y esta expresión de acá, procedemos a hacer álgebra básica, ¿no? Este 20 distribuirlo a cada uno de los miembros y por su parte también lo que corresponde al 30, ¿no? Distribuirlo acá y acá. De tal manera que nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Me va a quedar esta expresión que ya está en función en forma cartesiana. Tocaría sumar lo que son la parte entera con la parte entera y la parte compleja con la compleja. Sumando la parte real, que sería, bueno, 10 raíz de 3 más 15, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener lo siguiente, directamente expresado en decimales, para no dar mucha vuelta, ¿no? 32.32. Eso sería para la parte real. Y para la parte imaginaria voy a tener lo siguiente. 35.98. J, obviamente, ¿no? Ya, esa sería la tensión final, ¿no? O sea, sería mi fasor final ya, tal cual. Y como estoy hablando de tensión, le coloco U. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esa es mi respuesta, sí, ya he hecho la suma, es cierto, pero tengo que llevar a la forma en el dominio del tiempo. Estoy ahorita en el dominio de la frecuencia, tengo que llevar al dominio del tiempo. Por lo que voy a proceder a hacer lo siguiente. Tengo que hallar dos incógnitas, ¿no? Tengo que llevar a la forma de la señal. Y para hacer eso tengo que hallar tanto el módulo como el argumento. Entonces, hagamos eso. Uno es hallar el módulo. En este caso, el módulo es igual a la parte real más la parte imaginaria. Por lo tanto, procedería a reemplazar la información y veo que me sale.
Por un lado tendría eso y por otro lado tendría esta expresión de acá. Voy a sumar ambas y veo cuánto me sale en la calculadora. La respuesta que nos sale de todo esto es 48,36. Esa sería mi respuesta en módulo, ¿no? Lo siguiente que tengo que hallar es mi ángulo, ¿no? Mi ángulo phi voy a llamarlo. ¿Cómo se halla eso? Tengo que dibujar sí o sí lo que es el plano complejo, ¿no? En este caso sería este de acá. Ahora voy a graficar precisamente esta información que obtuve. Este número complejo, que es como mi, vamos a decir, respuesta parcial, y vamos a obtener cuál es el ángulo que representa esto. A ver, tengo la parte positiva en 32, ¿no? Supongamos que este es el eje imaginario y este es el eje real. De tal manera que si yo tendría el número complejo dibujado aquí, sería más o menos con esta forma, ¿no? Juntaría estos dos extremos y aquí me quedaría lo que es el vector, ¿no? El vector, que iría de aquí hacia este punto, ¿no? Como estoy en eje positivo, pasa eso. De tal manera que esto de acá sería 35,98 y esto de aquí abajo sería 32,32, ¿verdad? Voy a proceder directamente aquí a hallar lo que es este ángulo, ¿no? Directamente lo hallo con tangente, ¿no? Tangente del ángulo phi voy a colocar. ¿Es igual a qué? A la parte imaginaria, que es 35,98, dividida entre la parte real. Esa llegaría a ser mi respuesta, ¿no? Así que voy a proceder a despejar todo esto y la tangente pasa al otro lado como arco tangente o como tangente a la menos 1. Me quedaría una expresión similar a esta. Bueno, qué raro que se haya copiado los colores. Esta sería mi respuesta, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sale. Sale 48,06 grados aproximadamente, ¿no? Grados sexagesimales. Trabajando en esto ya habría obtenido lo que son mis dos respuestas, lo que yo estoy buscando, el módulo y el argumento. Entonces las voy a enmarcar. Veo que el signo sea correcto, ¿no? Como estoy midiendo todo de parte del eje real, ¿no? Estoy tomando este sentido que es el sentido antihorario, mi ángulo está bien, ¿no? Está con el signo positivo que le corresponde. Finalmente, acá voy a terminar de hacer lo que es mi señal, ya voy a decir U de 3, y ahora sí en función del tiempo, ¿cómo sería mi señal, no? Para empezar, aquí iría lo que es el módulo, ¿verdad? Voy a darle la forma de mi señal. Aquí va a ir lo que es el módulo, 48,36. ¿Qué forma más tenía mi señal? Tenía la forma del coseno, ¿verdad? He partido del coseno, por lo tanto, tengo que estar en coseno siempre para poder trabajar. Coseno. ¿Coseno de quién? Se darán cuenta de que todas las señales estaban trabajando con omega igual a 100, ¿no? 100t, de hecho. Entonces aquí vendría eso, 100 por el tiempo. ¿Y mi desfase cuál sería? Precisamente este, el ángulo que acabo de encontrar. Y ahí estaría presente mi respuesta, ¿no? Esto ya sería mi suma respecto al dominio del tiempo. Vamos a proseguir con este ejercicio, ya para ir acabando lo que son sumas de tensiones, o sumas de señales, ¿no? Pero en esta oportunidad ocurre algo curioso, ¿no? Nos dan la tensión 1, la tensión 2, y nos dicen que utilicemos ahora fasores eficaces, ¿no? En los ejemplos que hemos utilizado aquí antes, hemos utilizado fasores máximos, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia? Es esta de acá precisamente, ¿no? Esta de acá. Ese es un valor eficaz, es un fasor eficaz y este es un fasor máximo. Permítanme otra vez, fasor eficaz y fasor máximo. Por lo que la única variación va a ser que yo voy a trabajar con esta pequeña raíz de 2. Al inicio y al final hay una pequeña modificación también. Entonces, hagamos el ejercicio. Voy a decir de la misma manera, U3 voy a decirle, ¿de acuerdo? U3 en función del tiempo. ¿Qué va a ser igual? Primera tensión instantánea. 10 raíz de 2 seno, ¿no? Voy a copiarla tal cual está. Está un poco mal, voy a corregir esa T
parece deforme. Eso sería por un lado la primera tensión y la segunda sería esta, ¿no? Simplemente 20 por el coseno de IST más 60. Listo. Ahí tengo las dos tensiones. ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo, ¿no? Siempre para poder sumar tengo que llevar todo a cosenos. Siempre. Todo tiene que estar en cosenos. Entonces, este miembro de acá, esta pequeña señal, no cumple con eso, ¿no? Así que voy a convertirlo a cosenos. Voy a mantener lo que es voy a mantener la amplitud, coloco coseno. ¿Y cómo se hacía la conversión? Me voy aquí arriba al formulario que hemos planteado al inicio. Para pasar de un seno a un coseno se le resta 90, nada más. Entonces vengo por acá y yo digo, voy a copiar lo mismo, todo lo que está aquí adentro. Y le resto 90 grados. Y listo, esa sería mi forma de convertir. Ya estaría esa primera función en cosenos. Esa de acá ya está, así que la dejo. No la molesto y la dejo ahí nomás. Eso de acá que sería igual, ya pasándolo operando y hallando todo lo que son los términos que me conciernen. 45 menos 90, esto va a ser igual a menos 45, ¿verdad? Y esta parte lo voy a colocar aquí. Listo. Ahí tengo mis dos señales. Pero tengo que convertir ahora que ya está en cosenos. Ahora sí puedo convertir a fasores. En este caso necesito fasores eficaces, porque me lo dice el problema, ¿no? Me lo dice el problema. Ahora aquí, ¿cómo se hace para convertir a un fasor eficaz, no? Tengo que tomar la amplitud y dividirla entre raíz de 2, ¿no? Repito, la amplitud la tomo y la divido entre raíz de 2. De tal manera que si yo hago eso me queda 10 raíz de 2 para la primera señal entre raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 con raíz de 2 se me simplifican y me queda simplemente 10, ¿no? 10 aquí en el primer miembro. Colocaría después e elevado a la menos 45j sería, ¿verdad? Listo. Ahí está mi primer fasor eficaz. Lo mismo tengo que hacer con el segundo. Esta amplitud, que es de 20, dividirla entre raíz de 2. Como aquí no se simplifica nada, esta llegaría a ser vamos a decir, el módulo de fasor. Así a grosso modo sería, ¿verdad? Y aquí estaría en medio lo que es el signo de la suma. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo que hemos hecho, ¿no? Este fasor que está en forma polar lo vamos a llevar a forma cartesiana y operamos. Y procederíamos a hacer la conversión, ¿no? Utilizando lo que es la fórmula de Euler, ¿no? Sencillo, simplemente es variable compleja y a partir de aquí empezaríamos a resolver ya puro, puro álgebra compleja, ¿no? 10 entre 2 aquí daría 5, 5 raíz de 2. Acá lo propio, ¿no? Después procederíamos aquí a hacer la distribución. Esto me va a quedar 10 y aquí me va a quedar 10 también. Ya. Aquí estaría presente lo que es ya la expresión netamente en forma cartesiana. Vamos a proceder a hacer la suma. Y procederíamos aquí a hacer, ¿no? La parte real con la parte real. A ver, 5 raíz de 2 más 10 sobre raíz de 2, ¿no? Esto se debe a que, luego de hacer todo el despeje, no nos ha quitado eso. Me quedaría lo siguiente, aquí 10 raíz de 2, o directamente puedo colocarlo como 14.14. Esa sería mi parte real. Hagamos ahora lo que es la parte imaginaria. Permítanme un momento, vamos a colocar esto bien y luego le restamos. Aproximadamente me va a quedar 5.17. Eso ya en la parte imaginaria, ¿no? 5.17. Y todo eso multiplicado por J. Listo. Esta de acá ya sería mi tensión U3, ¿no? En forma fasorial. Ya tendría aquí la suma. Lo propio, tengo que pasarlo al dominio del tiempo, ¿no? Así que voy a proceder a hacer eso. Primero, ¿qué necesito? Vamos a hacer aquí lo propio, lo mismo que hicimos esto, llevando una señal. De hecho, sería bien que nos llevemos toda esta expresión de acá.
porque necesitamos dos pequeños ingredientes. El primero es el módulo y otro es el argumento. El módulo lo vamos a hallar muy rápido, yo creo, debido a que tenemos la información aquí. Aquí está. Esta sería la parte real y esta de acá sería la parte imaginaria. Y tendré que hacer la suma aquí cuadrado y aquí coloco cuadrado. De tal manera que mi módulo tal cual va a ser igual a lo siguiente. La respuesta de todo esto sale 15.05. 15.05. Ese sería mi módulo. Ahora que toca hacer la gráfica, ¿no? Que corresponde aquí. Como estoy trabajando con ambas partes que son positivas, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, entonces mi número complejo va a estar en este eje. Así que directamente vamos a dibujarlo ahí. Por un lado, voy a tener lo siguiente. Si esto, digamos, midiera 14.14, y este lado de acá vamos a hacer que valga 5.17, ¿no? Eso fue lo que dijimos, lo que hallamos. Aquí estaría 5.17. Así que procedería a hallar el vector, ¿no? Y ese sería mi ángulo, este pequeño ángulo de acá. Como es similar a lo de arriba, ya sabemos cuál es la fórmula para esto, ¿no? Es para este caso en particular, ojo, ¿no? Porque si está en otro cuadrante, lo que ocurre es que hay que hacer una serie de sumas y procedimientos extra, ¿no? Pero para este caso en particular, el argumento sería de la siguiente manera, ¿no? Como la tangente en este caso sería la parte imaginaria sobre la parte real. Ahí estaría la parte imaginaria sobre la parte real. Y vemos cuánto nos sale eso en calculadora. De tal manera que el ángulo tal cual nos va a salir lo siguiente. Nos sale 20.08, haciendo el redondeo correspondiente y todo eso. 20.08 grados, ¿no? Como estamos midiéndolo en el eje, desde el eje, ¿no? Vamos a decir el eje real, y estamos yendo en sentido antihorario, el ángulo es positivo, ¿no? Así que todo está en orden. Con esas respuestas ya las vamos a enmarcar y vamos a proceder a hallar finalmente la señal, ¿no? Ya tenemos el fasor, lo que nos falta es la señal. Precisamente esto, U3. U3 quiero convertirlo a una señal que esté en función del tiempo. Entonces hago lo siguiente. Voy a decirle ahora sí U3 también respecto del tiempo y procedo a copiar, ¿qué cosa? El módulo, ¿no? Mi módulo, ¿cuánto es? 15.05. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como aquí estoy trabajando con fasores eficaces o fasores equivalentes, como se les llama, y lo que yo hice, ¿no? Lo que yo hice aquí es dividir, ¿no? Dividí entre raíz de 2 las amplitudes, ¿no? Dividí entre raíz de 2 las amplitudes. Como yo hice esta pequeña operación de dividir, ¿no? Entre raíz de 2, lo que ocurre es que aquí, en mi respuesta final, tengo que hacer la operación contraria, o sea, multiplicar por raíz de 2. Esto es simplemente para cuando trabajemos con fasores eficaces. Simplemente para esto es, ¿no? El módulo lo multiplico por raíz de 2. ¿Qué sigue después de esto? El señor coseno. ¿Cuál es la fase que viene acá? Es dieste, ¿no? Dieste. Está presente. Omega es igual a 10. De tal manera que esto sería dieste. Y aquí vendría lo que es el argumento. Mi argumento es el ángulo que acabo de encontrar y es este. Y ya está. Esa sería mi respuesta final. De esta manera es como yo he podido proceder a hallar mi señal. Esto es en función del tiempo y esto es en función de la frecuencia. Vamos a proceder a revisar el siguiente subtítulo que corresponde con el avance, que es precisamente lo de la impedancia. Nos vamos a ver a grosso modo qué es esto. El término de impedancia simplemente es, en corriente alterna, hace referencia a lo que es la oposición, ¿verdad? Aquí tengo un circuito donde circula corriente, y aquí va a estar presente lo que es una pequeña oposición, vamos a decirle así, ¿ya? La oposición que sufre, ¿no? La corriente al momento de querer atravesar un determinado tramo de circuito, ¿sí? Esta impedancia, vamos a denominarle Z, es un número complejo, en pocas palabras, un número complejo, ¿no?
A veces tiene su parte real, a veces solamente su parte imaginaria y a veces ambas. Esta impedancia responde totalmente a lo que es la ley de Ohm, ¿no? De tal manera que si tuviéramos un circuito en el cual una impedancia se pone de esta forma, aquí habría una caída de voltaje, vamos a decir, ¿sí? Una caída de tensión, de tal manera que se responde y se cumple lo que es la ley de Ohm, ¿no? Lo que les decía, en la cual vamos a decir lo siguiente. La corriente es igual al voltaje, obviamente, ¿no? El voltaje en corriente alterna dividido entre la impedancia. Esta impedancia va a tener un valor más significativo ahora en corriente alterna, debido a que la polaridad a cada rato va cambiando, ¿verdad? De las fuentes. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Y es importante dominar lo que son las impedancias. ¿Dónde están presentes las impedancias? En esos tres elementos. Resistencia, capacitancia e inductancia, ¿no? Bueno, no es decir que están presentes, sino el hecho es que cada uno de esos elementos representa una impedancia, ¿no? Entonces, podemos decirlo de la siguiente forma, ¿no? El valor de los que tengan estos elementos no es necesariamente el valor que va a tener la impedancia. Para cada uno de estos elementos la impedancia tiene una fórmula, ¿no? El único que se mantiene igual es el de la resistencia, ¿no? Pero si yo quiero hallar, por ejemplo, la impedancia de un capacitor, tengo que utilizar la siguiente fórmula. 1 sobre J por W, que es la frecuencia angular de la señal, ¿no? En las cuales voy a estar trabajando por el valor del capacitor. Eso también se puede traducir de la siguiente forma, ¿no? Esta J que está aquí de denominador, puedo subirla aquí arriba con menos, y aquí me va a quedar W por C, ¿no? Cualquiera de estas dos expresiones es válida. Y la otra expresión para hallar lo que es la inductancia, ¿no? Aquí haremos el grafiquito. Este es el capacitor. Vamos a hacerlo de vuelta. Este es el capacitor, esta es la resistencia y esta de acá es la inductancia, ¿no? Para la inductancia su fórmula igual está definida. Es J por la frecuencia angular por L. Aquí no hay mucho problema, ¿no? Entonces, la impedancia compleja está precisamente en estos dos elementos y la parte real de la impedancia está en la resistencia, ¿no? La impedancia la vamos a trabajar ahora como una nueva resistencia. Como se vio en circuitos eléctricos 1, la impedancia va a pasar a ser nuestra nueva resistencia. Y vamos a resolver ejercicios, ¿no? De la misma manera que nosotros llevamos cuál era, por ejemplo, la resistencia equivalente de un circuito. Ahora vamos a trabajar con impedancias. Vamos a proceder a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Nos dicen que hallemos la impedancia de entrada del circuito, ¿no? O directamente, ¿cuál es la impedancia equivalente entre estos dos puntos, ¿no? Impedancia equivalente, dándonos toda esta información de acá. Entonces, vamos a lo siguiente. Primero, notamos, ¿no? Que la información que nos tiene que dar tiene que estar presente en la frecuencia angular. La frecuencia angular sí o sí, ¿no? Porque notarán que para el capacitor y que para la inductancia está presente ese dato para poder calcular la impedancia. Entonces, como lo tenemos, procedemos a hallar, ¿no? Que son las impedancias. Voy a empezar con los elementos, con el capacitor, por ejemplo. Impedancia del capacitor, ¿no? Dijimos que es igual a qué. Podemos usar cualquiera de estas dos fórmulas. Yo voy a usar la segunda. J menos J por WC. De tal manera que eso me va a quedar de la siguiente forma. ¿W cuánto vale? 377. ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto vale el valor de mi capacitor? Tendría la siguiente forma. Un microfaradio, ¿no? Estamos hablando de micros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es convertir esto a faradios, tal cual, ¿no? Entonces, si nos permiten hacer lo siguiente, digo micro, ¿no? Haciendo la pequeña conversión. Sabemos bien de que un microfaradio es igual a 10 a la menos 6 faradios, ¿no? De tal manera que si yo opero todo esto de acá, me va a quedar simplemente 50 por 10 a la menos 6. Obviamente faradios. Entonces, ya que está en la unidad correcta, ¿no? Faradios, eso sería bueno aclararlo aquí. Al momento de hallar, estos valores tienen que estar en las unidades que corresponden. El capacitor tiene que estar en faradios, la resistencia tiene que estar en ohmios y la inductancia tiene que estar en henrios. Con este valor me vengo a reemplazarlo acá, ¿no? Que ya está correcto. 50 por 10 a la menos 6. Y ese sería el valor de mi impedancia. Vamos a calcularlo. Poniendo la calculadora me sale un valor aproximado de menos 53.05.
obviamente J, ¿no? Esto es el valor ya de algo que es de una impedancia compleja. Eso sería el valor de la impedancia del capacitor. Hagamos de la inductancia. Aquí podemos ver que está en milihenrios, ¿no? No puede estar en milihenrios, tiene que estar sí o sí en henrios. Entonces voy a mover esta pequeña conversión a un costado y voy a hacer una nueva. Esta vez voy a convertir los 60, mejor dicho, 60 milihenrios a henrios. De tal manera que esto me sale algo como esto, ¿no? Un milihenrio, sabemos que es, me va a quedar algo como esto, 60 por 10 a la menos 3 henrios, ¿no? La conversión correcta. Y procedo a reemplazar directamente J por W, que es 377 por 50, no, mejor dicho sería 60. ¿Qué estoy diciendo? 60 por 10 a la menos 3. Todo en las unidades correctas que tienen que ser. Nos sale 22.62, ¿no? Positivo. Y esa sería igual otra impedancia compleja. Ya tengo estos dos miembros. Por estos no me preocupo, ¿no? La resistencia tiene exactamente el mismo valor como impedancia, ¿no? Esto ya está dicho acá. Voy a redibujar el circuito y ya empezamos a trabajar con estos valores que son los que de verdad tengo que usar. ¿Listo? Ahí estarían presentes. Entonces, el valor de la impedancia de una resistencia sabemos que es la misma. En este caso sería 12, aquí sería 40. En el caso de la impedancia del capacitor, ¿cuánto sacamos? Este valor de acá. Ese valor fue el que sacamos ahí. Y el valor de impedancia de la inductancia está presente acá también. Permítanme, esto sería. Listo, ahí está presente. A partir de aquí ya puedo tener una idea más clara de cómo voy a resolver, ¿no? Ahí está presente el valor de cada uno de la impedancia de cada uno de los miembros. Entonces empezamos. Para hallar la impedancia equivalente, que es lo que me están pidiendo, voy a empezar a agrupar. Aquí tengo dos impedancias en serie, ¿no? Dos impedancias en serie. Entonces lo puedo hacer de la siguiente forma, ¿no? Redibujo el circuito y voy a agrupar esto. Voy a agruparlo en forma de un bloque, vamos a colocar un bloque. Ahí tendría dos impedancias en serie. Y al igual que las resistencias, los elementos en serie que ocurre se suman. De tal manera que tendría que sumar, ¿no? Aquí es igual esto de acá. Y me va a dar directamente que si sumo 12 más un número complejo me va a quedar lo mismo. Esa sería, vamos a decirle, mi impedancia 1, voy a decirle esto ya. Tendría ya resuelto esta serie de acá, ¿no? Ahora aquí notarán lo siguiente, ¿no? Aquí está presente una impedancia, dos impedancias en paralelo, así que podemos hacerlas también, ¿no? No hay ningún problema. Pero los vamos a copiar, hagamos paso por paso. Entonces vendríamos por esta parte de acá, voy a limpiar esta J y voy a estirar un poco mi circuito para que está quedándose muy pequeño. Aquí, ahí estaría mi otro terminal. Aquí lo propio, ¿no? Aquí dije, aquí tengo una agrupación de impedancias que están en serie. Aquí tengo una agrupación de impedancias que están en paralelo, así que voy a proceder a resolver eso también. ¿Cómo se hace impedancias en paralelo? Lo mismo, ¿no? Lo mismo que se hacía con resistencias. Yo voy a decirle impedancia número 2. Impedancia 2, ¿no? Que sería colocarlo como de esta forma, es igual a lo siguiente, ¿no? Es igual a 1 sobre mi primera impedancia. ¿Cuánto es? 22.62, ¿no? Aquí se olvidó una coma. Más la otra impedancia. ¿Cuánto es? 40. Listo, ahí está.
Para evitarme todo el trajín de esto, voy a hacer lo siguiente. Este Z2 lo voy a colocar como eh, Z2 elevado a la menos uno. Voy a copiar todo este miembro de acá y voy a elevar ambos miembros a la menos uno, de tal manera que me va a quedar lo siguiente, así tal cual, ¿no? Elevo ambos miembros a la menos uno y me queda lo siguiente. Con esa expresión es mucho más fácil de trabajar. Vamos a hallar cuánto vale el valor de Z2. Para evitarse el problema y todo esto, es recomendable que puedan acceder a una calculadora que puede resolver esta clase de operaciones complejas, ¿no? Para no dar mucha vuelta. La parte real sale 9,69 y finalmente la parte imaginaria 17,13. Esa sería la respuesta, ¿no? De Z2. Z2 es igual a esto. De tal manera que vuelvo a copiar esto y agrupo esos dos miembros que están ahí. El paralelo de estas dos lo voy a quitar y me va a quedar simplemente aquí un bloque, ¿no? Que es denominado Z2. Y Z2 es equivalente a todo esto. Listo. Ahí está presente lo que es mis dos impedancias. ¿Qué ocurrió? Están en serie, ¿no? Así que procedo a hacer la suma de las dos y obtendría mi impedancia final ya. Voy a llamar esta impedancia simplemente Z3. Impedancias en serie. Como están, la sumo tal cual, ¿no? La parte real más la parte imaginaria. 12 más 9,69 para empezar. Sería, no, sumaría esta parte con esta parte. Esto es 21,69. Y la parte imaginaria, ¿no? Sumados esos dos me sale aquí, ¿no? Menos estas dos partes, ¿no? Lo sumo aparte. Menos 35,92. Obviamente J. Y de esa manera es como se halla la impedancia equivalente. La impedancia equivalente de todo este circuito llegaría a ser este miembro. Z3, vamos a decir Z3 es igual a 21,69 menos 35,92J. Y ahí está la respuesta del ejercicio.